Hola, bienvenidos a otro episodio de Mi Rincón Aeronáutico, dedicado al soporte del motor. En el anterior del soporte del motor había pintado de blanco y estaba esperando a que se secara la pintura, y en unos segundos vemos la continuación de ese episodio. Una vez que ha secado la pintura del firewall, pues voy a empezar a poner masilla. Para ello voy a poner cinta de carrocero, porque como cualquier silicona, pues esto será una guarrería ponerlo sin tomar precauciones para que no se extienda. Y el fin principal de esto es que no pase aire desde la zona del motor hacia el interior de la cabina. Y para ello, puesto que esto es una zona en la que hay altas temperaturas, pues se busca una masilla resistente a la llama, y el objetivo no es evitar llamas, sino evitar simplemente que pase monóxido de carbono hacia el interior de la cabina. Ya he puesto la cinta de carrocero enmascarando todas las zonas por las que hay que poner la masilla, y también en esta línea vertical del interior. Así que vamos a poner la masilla, que es la Sikasil 670 en color blanco. Y así es como queda ya la masilla, tapando todos los agujeros y remaches, excepto los que están pendientes de usarse. Y por el interior también hay una llaga vertical, que es la que une las dos piezas que conforman el firewall, y abajo con el suelo pues también. Ya ha secado la pasta resistente a la llama, y entonces he colocado ya el tanque de rebose del líquido refrigerante del motor. Este tanque tiene que ir por debajo del tapón donde se rellena dicho líquido en el motor. De ese tapón hay una pequeña salida en horizontal que conecta con la parte inferior del depósito, y puesto que está este refuerzo aquí, si este depósito lo pongo en esta zona, queda por encima. Así que tiene que ir aquí y con espacio suficiente para poder quitar el tapón. Y en el otro lado, el rebosadero del aceite de la reductora. Simplemente, esto va a estar siempre vacío. Simplemente en el caso que rebose un poquito de aceite por el aliviadero que tiene la reductora, pues en vez de pasar al motor y quemar y ensuciar todo el motor, pues va por un tubillo por aquí y llenaría aquí. Esto va a estar siempre vacío. Y el siguiente paso ya es montar el soporte del motor, inicialmente provisionalmente, porque voy a colocar en esta zona de aquí el sensor de flujo de combustible. Este es el sensor de caudal de combustible. Yo lo había pensado poner detrás, justo después del filtro de alta presión, del filtro de gasolina. Lo que pasa es que las instrucciones de este elemento dicen que posteriormente a este elemento el conducto de combustible tiene que ir siempre en sentido ascendente para evitar que se formen burbujas. Y si lo ponía allí en la popa, después del filtro, lo primero que tenía que hacer al salir del sensor de flujo es descender para salir por el exterior del fuselaje y llegar hasta aquí, hasta proa. Así que allí no lo puedo poner, y lo voy a poner aquí, sujeto al soporte del motor, con una abrazadera tipo Adele, y así queda sujeto. Y el tubo de combustible vendrá desde aquí y se curvará un poquito hasta la entrada del sensor de flujo. Esto se puede instalar en cualquier posición excepto con los cables hacia abajo. Y luego tiene marcado aquí cuál es la entrada y cuál es la salida.
Y las instrucciones también dice que antes de la entrada pues no puede haber ningún codo que meta turbulencia que pueda afectar a la detección del caudal. Así que con esta ligera curvatura creo que se salva cualquier codo. Ya lo veremos cuando hagamos las pruebas de medición de flujo. Voy a aprovechar que estoy trabajando con el tema del sensor de flujo de combustible para instalar en la panza del avión este tubo de PVC que ya he pintado de naranja, por el que va a ir por el interior el tubo de la gasolina que viene desde el filtro de alta presión. Lo voy a sujetar también con este tipo de abrazaderas y a ver cuántos puntos necesito para que quede bien sujeto. Y así es como queda el tubo. En la parte de cambio de ángulo le he añadido un corrugado flexible y luego continúo por aquí y dejo este espacio para que coja la curva el tubo de combustible y entre por aquí hacia el interior a conectar con el filtro de alta presión. Y ya he metido el tubo, he dejado un sobrante pendiente de conectar al caudalímetro, al sensor de flujo, y por el otro lado ya con su codo y pendiente de poner la abrazadera correspondiente y continuarlo hacia adentro, hacia el filtro de gasolina. Y una vez que ha llegado a este punto, pues ya se pueden hacer los aprietes de los tornillos que sujetan el soporte del motor al fuselaje. Pero antes lo que he hecho es poner a mano una tuerca normal en su posición con un ligero apriete para ver si hay interferencias entre el tornillo que sobresale por este lado y los tornillos estos que van hacia abajo. Vamos a verlo con el boroscopio tanto en este lado como en aquel. Y una vez que comprobemos que no hay interferencia, pues se puede quitar esta tuerca normal, poner una tuerca de bloqueo y hacer el apriete definitivo. Una vez que están apretados a 15 Nm los tornillos intermedios e inferiores, para poder apretar estos contra la estructura hay que instalar la parte que recubre el panel de mandos. Ya he quitado la estructura superior y ahora la voy a volver a poner insertándola por aquí. Y así es como queda ya la pieza que recubre el panel de mandos y a través de ella entra la estructura superior de la cabina que enlaza con el soporte. Ya están puestos los tornillos con el lacre puesto, el apriete de 15 Nm en las 6 posiciones. Y en este momento es cuando se puede colgar ya el motor. Pero eso lo veremos en el siguiente episodio. Dejamos este aquí, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.